Este episodio es con una joven que repite en el podcast. Es la segunda ocasión que está con nosotros. La primera vez hablando del concepto de felicidad laboral y hablamos de distintas cosas. Todo lo que aporta es contenido valioso. Tiene también un podcast, se llama La magia de ser feliz, desde donde va a empezar a compartir cosas un poquito más técnicas, pero ya esas cosas espirituales que comparte desde ahí, las hace desde la misma intención que nosotros hacemos este contenido, aportar. Hoy hablamos de los tipos de liderazgo, los liderazgos según las circunstancias y un sinnúmero de cosas más con Iván Nalajara en el Coffee Break. Hola Ivana. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Yo estoy... Mira, pero a ti salió tarde el recording, ¿no? El, ¿O fue a mí? no, fui yo que le di tarde. Ahora, le di tarde al video, pero el audio ya, que es lo más importante al final, Ah, ya ok. lo conectamos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy bien. ¿Dónde estás tú ahora? Yo estoy ahora mismo en Miami. Ujú. Estoy quedándome donde mis familiares Ok. y estoy aquí hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, exacto. Mira, Ivana, tú sabes tú eres la segunda persona, yo creo que repite en el podcast, porque ya habíamos hecho un episodio juntos. ¡Wow! Sí, sí, ¡Qué sí. honor! Sí, 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 ¿no? Y chulísimo, o sea, yo feliz porque contigo hay, yo creo que lo hablamos aquella vez, contigo hay muchísimas cosas que conversar con el tema de felicidad laboral y todo ese trabajo que tú haces, pero el de hoy me llama muchísimo la atención, quedamos de que íbamos a hablar de tipos de Yo liderazgo, recuerdo. tipos Ujú. de liderazgo. Y te dije que te tengo una pregunta, pero te la voy a hacer ya cuando estemos bien adentro, porque Ok. yo hice un episodio hoy, un episodio solo, justo antes de grabar este, que va a ser el episodio que va a salir el lunes y entonces después la semana siguiente va a salir el tuyo, eh, hablando de transparencia. Pero hablando de transparencia, no en términos de manejo de fondos y demás, como la gente regularmente lo conecta. Tú me entendiste de una vez de que yo me Yo te estaba... entendí de una vez y te Exacto. tengo una historia. Me gusta cuando, y más cuando los podcasts empiezan con historias. Entonces, cuéntame. Mira, el otro día, Ujú. hace poco, eh, una persona que fue un jefe mío Ajá. que me marcó grandemente y me dio quizás las mejores lecciones que yo he tenido laboralmente. Ok. Ya tú sabes que fueron fuertes. Sí. El otro día esa persona me escribe y me dice, Ivana, ¿por qué no se te ponen las marquitas azules? Y yo le digo, oye, En WhatsApp. y yo le digo, ay, no, tú sabes que eso me da mucho estrés que la gente vea que yo leí. ¿Quieres que te diga cómo ponerlo? Y me Ay. dice, no, Ivana, de frente. Si tú leíste y no tienes tiempo, leíste. Exacto. Ivana, de frente. Si tú no pudiste abrirlo, no pudiste abrirlo. Ivana, y escribió así, de frente. Y yo, en ese instante, puse mis rayitas azules Fue porque dije, como conectaste rápidamente. claro, lo entendí, porque nos da miedo, o sea, nos da miedo ser transparentes, nos da miedo Exacto. ser, decir la verdad. Queremos decir la verdad, pero primero queremos quedar bien, Sí. que no Sí. debe ser, Que no, no debe ser. y que lamentablemente con la verdad no siempre vamos a quedar bien. Yo siento Claro. me siento que el episodio debí grabarlo contigo. Porque una de las cosas que yo ponía de ejemplo, y ojalá quien ya esté escuchando este episodio haya escuchado ese, es lo importante que es para una posición de liderazgo ser transparente. Lo importante que es eso, porque la gente te comprende un poquito más, si maneja más información o algo, porque es verdad que hay cosas que no se pueden compartir. Es verdad que hay Eso niveles es, donde puede llegar la información, pero hay muchas cosas que dejamos de decir que se pueden decir. mira, yo tengo como una filosofía muy sencilla en ese sentido. Yo Sí, digo, hay información que es laboral, hay información que es personal y hay información que es privada. ¿Qué eso significa? Que si yo estoy pasando, por ejemplo, me vino a la mente una idea de un divorcio o ujú, una situación de pareja,
hay información que es laboral, por ejemplo, tal día tengo que ir a corte, tal Claro, día tengo que solicitar tal permiso. Hay información que es personal, dígase, bueno, mi pareja me fue infiel o yo le fui infiel a mi pareja, y hay información que es privada que ni siquiera tengo que dar un ejemplo aquí. claro. Entonces, la verdad es Que de que eso se tú trata, es tienes que privado. tener, sí, exacto, siendo muy profesional, tú tienes que tener como ese sentido común, pero Ujú, tú dijiste, y te voy a corregir, tú dijiste, no siempre se puede quedar bien con la verdad, y yo no estoy de acuerdo. Yo creo ujú. que cuando tú utilizas la verdad, más temprano que tarde, no de quedar bien, pero de haber hecho lo correcto. ¿Y qué eso Eso es significa? diferente. Eso es Eso diferente a es quedar verdad, es bien. diferente, es Ah, diferente. eso es diferente a Bueno, quedar pero bien. Pero tienes razón, ¿eh? O sea, es verdad. tiene completamente la razón. Pero a eso es a lo que yo me refiero con quedar bien. No siempre uno va a quedar bien. Y eso no es malo. Porque no siempre se puede Claro, quedar bien. no, no, y oye, yo habiendo, o sea, teniendo la oportunidad de ser líder, luego de quizá muchos años siendo, tú sabes, supervisado Sí, sí. o una persona dirigida, yo me di cuenta que a la larga, y como profesora también, uno valora más el que no le importa cómo está quedando, el que tiene tu educación y tu crecimiento como prioridad. Ujú. Por ejemplo, esos profesores que tú sabes que quizá a algunos se le va la mano, pero que te dan la lección de tu vida, que es un momento incómodo, que ellos no Sí. quedaron bien contigo, pero yo pienso también que ahí podemos tener una enseñanza de que el liderazgo no se trata de cómo tú vas a quedar, porque eso es ego. Sí. Te digo que a mí no me importa si yo voy a quedar bien o mal, yo tengo algo que enseñarte o hay una oportunidad para ti aquí de crecer. Tú sabes, me agrada escuchar eso que tú dices porque conecta mucho con... Mira, yo no acostumbro a hacerlo, pero desde que salga el episodio, o sea, no acostumbro a hacerlo privado, pero desde que salga Ujú, el episodio el lunes te lo voy a mandar, porque hay algo que yo ujú. digo sobre eso de liderazgo y qué fue lo que me movió a hacer ese episodio. Pero nada, no vamos a seguir hablando de aquel episodio que ahora siento que debí grabarlo contigo. Eh, Sobre lo que tú dices de liderazgo y Ujú. de no siempre quedar bien, hay alguien que a mí, que seguro como muchísima gente más, me marcó mucho la vida. Murió recientemente de una forma trágica el 26 de enero, Kobe Bryant. Era Kobe un Bryant. jugador de baloncesto de los Lakers de Los Ángeles, o sea, ya retirado, pero después de estar retirado, su carrera completa, desde que él llegó con 17, 18 años en la NBA. Un niño Wow. a estar rodeado de hombres. Y Ujú. desde que él llegó, su actitud de enfoque, de yo no tengo que salir a tomarme un trago. Primero, no puedo porque no tengo edad para eso. Y segundo, yo vine aquí a Ujú. trabajar, a hacerme el mejor. Ese fue como que el enfoque. La gente lo criticó mucho esa actitud. La gente le criticó mucho la forma de él liderar. Porque él era de las personas que decía, si yo no me estoy quejando porque me duele, tengo una lesión en el hombro y tengo una lesión en el tobillo, tú no puedes venir a quejárteme a mí. Que quizá eso ya gira a un extremo, pero Kobe en muchas entrevistas él habla de cómo él es del tipo de persona que va a protagonizar esos momentos incómodos. De que si tú y yo estamos Ujú. cenando, yo prefiero que tengamos 10 segundos de un momento incómodo para decirte, Ivana, tiene algo entre los dientes. A Ujú. dejarte hacer el ridículo durante la... Eso lo dijo él, yo La creo, en noche una completa. conversación con Jimmy Kimmel. A dejarte hacer el ridículo la noche completa con los dientes llenos de comida. Entonces, Ujú, ujú. tú no tienes, el líder no tiene que caerte bien, ni que ser el... Es más, si tú estás en una posición de liderazgo y tú le caes bien a todo el mundo y todo el mundo te quiere, debes revisarte. Estás haciendo algo incorrecto, Hay algo que sí, no estás sí, haciendo bien. sí. Y con ese ejemplo que tú me dices de esa persona, yo me he dado cuenta, digo, es una realidad que tú le exiges a los demás tal cual te exiges a ti. Claro. Tú le hablas a los demás tal cual te hablas a ti mismo. Y yo te escucho y la verdad es que Kobe le Ujú. hacía un favor al que le decía, yo no me estoy quejando, así que no venga a quejarte. Claro, Tú sabes, claro. yo pienso que a veces nosotros, cuando tenemos un líder cerca, tenemos una persona, tenemos un jefe que nos habla así, lo que decimos es que no tiene corazón, que no tiene empatía, que no, etcétera. Sin embargo, si tú te pones a ver, y hay una metáfora chulísima de eso,
si tú tienes una tabla de madera Ujú, llena de clavos, ujú. en donde todos o la mayoría están torciditos, pero hay uno que está derechito, ¿a cuál tú le das más duro? Al que está derecho. A ese. Sí. Entonces, mientras más duro sea tu jefe contigo, es porque él entiende que mejor capacidad tú tienes de hacer el trabajo bien hecho. Uf, sí, 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 sí. O sea, yo recuerdo, hay gente que ha pasado, todo el mundo, todos tenemos, y nosotros mismos hemos pasado situaciones difíciles en la vida. Y recuerdo que cuando me toca decirle algún tipo de palabra, y lo digo de todo corazón, si tú me estás escuchando y eres de las personas a las que te lo he dicho, te lo digo porque de verdad siento que es valioso. Le digo, si es una persona creyente, le digo, mira, Dios le da sus batallas más difíciles a sus mejores soldados. Entonces, eso es. Eso es, Claro. si yo no te pongo un trabajo complicado y difícil a ti, se lo estoy poniendo siempre a otra persona que es tu compañero, es probablemente porque siento que esa persona Él es puede. quien mejor lo puede manejar. Ujú, ujú. Yo digo que las asignaciones que te ponen son votos de confianza. Sí, A ti te están diciendo, yo tengo confianza que tú eres capaz de hacer esto, sea tan fácil o tan difícil o tan complicado o claro. sencillo como sea. Y yo te voy a decir algo, y yéndonos quizá por esa lineecita de fe, Ujú. yo hace muchos años tuve un jefe que él, no quiero decir vago, pero él era de los que ponían a los otros a hacerlo todo. Ah, O ok. sea, había gente que me decía, pero ¿quién es el puesto, tú o él? Ujú. Y yo, no, ¿cómo se dice eso? Tú sabes, como en esa chercha. El punto era que yo básicamente hacía todo y eso se notaba y se siente. Y en muchas ocasiones, quizá por la ingenuidad y la inmadurez, Sí, yo me quedaba como, concho, pero este no es mi trabajo. O sea, el día que yo sea directora, que me den eso. Y las personas alrededor mío, como que, Ivana, pero por Dios, tú eres un estudiante, o sea, ¿por qué tú tienes que involucrarte en eso? Sin embargo, gracias a esa experiencia que yo tuve con esa persona, yo me pude involucrar en un proyecto hace muchos años en la universidad con las oficinas, vamos a decir, de de niveles mayor más rango, altos, de sí. mayor nivel. Y 7 años después, cuando yo ahora regresé en el 2018 a hacer mi doctorado, me entrevisté para una posición en la oficina del presidente y cuando el chief of staff escuchó mi nombre, dijo, pero tú eras Ivana, la que trabajaba en tal año, en tal Exactamente. oficina. Y yo dije, sí, él me dijo, yo no te tengo que entrevistar. Vamos a reunirnos, pero yo no te tengo que entrevistar. Porque yo me acuerdo de tu capacidad de trabajo, yo me acuerdo de cómo tú asumiste ese rol Exacto. hace tanto tiempo. Entonces, yo digo que tú trabajas para una sola persona y una sola empresa, y es tu nombre y tu apellido. Exactamente. Tú Es tu título. mencionas ese ejemplo. Y hay niveles, porque hay líderes o jefes que te van a poner a trabajar, a hacerle todo, pero hay también otros que te van a enseñar sus roles, pero Ujú, no es ni siquiera desprendiéndose de su trabajo, sino yo soy del tipo de gente que pienso, y yo lo hice en un momento en el que lideré personas, todos los procesos que yo hacía, por semana le correspondía a una persona y yo lo supervisaba y I was overviewing them, o sea, yo lo ujú, repasaba con ellos, pero por ujú, semana le tocaba a una persona de mi staff. ¿Qué pasó cuando ujú, yo salí de esa empresa? A mí nunca tuvieron que llamarme para decirme, mira, ujú, ¿cómo que se hace esto? Mira, y este ujú, proceso, y cuando tuve mi última conversación con las personas que eran mi jefe, mira, hay algo que tú tengas que pasarle, que enseñarle a los muchachos, yo absolutamente nada. Ellos manejan todos mis procesos, lo único que no tienen es claves, y ustedes se encargan de eso. claro, eso me pasa. Listo. Y la Ujú, máquina sigue corriendo, porque de eso se trata al final. ujú. Así es, De eso se trata. así es. Y me imagino que en ese momento algunos de ellos dirían eso. Dirían, porque hay gente que sí hace que no trabaje en nada y hace que el otro le haga todo su trabajo porque no quieren trabajar. Pero algunos de Ujú, ellos dirían en ujú, aquel momento, pero ¿qué es lo que se cree Charles Hu? ¿Cómo va a ser? Yo tengo que estar haciendo el trabajo a él. Y estoy seguro que unos años después pensarán en mí de otra forma. ujú. Así es, así es. Tú sabes que tú me acuerdas un modelo que a mí me gusta utilizar, Gracias, era que buen es mozo el modelo. Ah, no, ok. un Era otro modelo tipo de modelo, ok. un modelo de estilo de liderazgo y de gestión de personas. Sí, 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 sí. Un modelo que a mí me gusta utilizar de liderazgo situacional Ujú. y es donde el líder tiene que saber qué estilo asumir dependiendo de a quién está liderando. Y tiene cuatro, es como una curva, y tiene cuatro
situaciones o 4 diferentes estilos de liderazgo. Okay. El primero, que es cuando es una tarea, vamos a decir, difícil Ujú. o para la persona, o es una tarea que la persona no tiene las competencias, eh, tiene que aprender a dirigir. O sea, yo voy a decirte qué hacer, te voy a dar Exacto. instrucciones y te voy a supervisar. ¿Ok? Luego, si yo tengo la capacidad de la tarea, pero quizás no tengo el compromiso o no tengo el, tú sabes, no van a Yo- ser de mí, exacto. entonces yo persuado, ¿no? La persuado y gestiono, en donde yo te explico qué voy a hacer y aclaro dudas. O sea, yo te explico lo que tú tienes que hacer, quizás te doy el resultado que yo espero y te pregunto si tú tienes alguna pregunta de cómo lo vas a hacer y te dejo hacerlo. Luego, cuando vamos pasando la curva y donde la persona tiene las competencias, donde la persona conoce el trabajo, entonces se vuelve una gestión de coaching o de apoyo, en Okay. donde nosotros vemos, yo como líder, solamente me aseguro de que yo sé y estoy dispuesto y disponible para apoyarte Okay. y que yo te ayudo a ti a ver dentro de ti todo lo que tú necesitas para ejecutar exitosamente cual sea que sea el trabajo. Es Y por como último, esa persona es como dejarlo trabajar y simplemente estar ahí dispuesto para cualquier consulta. exacto, Okay. exacto. Y al momento de toma de decisión, yo soy tu apoyo, pero yo no voy a tomar la decisión y decirte qué hacer como en las otras 2 situaciones. Okay. Y la última, que es cuando una persona está completamente capacitada y realmente no necesita incluso ni la dirección ni la orden, entonces yo delego, yo te entrego una tarea y yo estoy completamente segura y confiando que tú vas a encontrar el camino, que tú vas a encontrar los recursos, que tú vas a encontrar la manera y yo deposito en ti mi confianza. Ese es el objetivo. Sin embargo, tenemos que saber que es una curva Ujú. que va como haciendo match con una curva de aprendizaje. Eso te iba a decir que me da curiosidad, como tú mencionas, que es una curva y es porque también quizá los colaboradores van pasando por esos procesos. Todo el mundo en un Claro, momento necesita el primer tipo de liderazgo, del segundo, del tercero, hasta llegar al último. claro, exacto. Incluso una misma persona Ujú. puede necesitar los 4 estilos de liderazgo dependiendo cuál sea la tarea o el task en la situación. Por eso es liderazgo situacional. O sea, yo puedo reportar a ti y si estamos hablando de yo conseguir un cliente o una figura para el podcast, tú simplemente delegas. Ivana, consíguete 3 personas de la industria del mercadeo. Sin Claro. embargo, si tú me estás enseñando a editar un sonido, va a tener que dirigirme instrucción por instrucción, paso por paso, y yo soy la misma colaboradora y tú eres el mismo líder y lo único que cambia es la situación y tu estilo. Exacto. Quizá el primero es un tema de capacidad técnica, ¿verdad? Ujú. Y ya desde a partir de ahí entonces creciendo, pero ni siquiera tan mal de mi parte incluso decir creciendo, porque es lo que tú dices. Hay Es la situaciones en las misma. que es la misma persona, pero hay situaciones en las que Ujú. sí puede, ay Dios mío, strive, ¿cómo es? Sobresalir. Eso sí, Hay sobresalir. una persona Ujú. que puede sobresalir, hay una situación en la que sí puede sobresalir y hay otras en la que va a necesitar más orientación. Ujú. ¿Sabes Así qué? es. Que con los tipos de liderazgo me pasa, y me imagino que tú lo tendrás clarísimo, que en principio a nosotros cuando hace 10 años, quizá un poquito más, nos hablaban de estilos de liderazgo, nos hablaban Ujú. de 2, quizá 3, Ujú. yo creo. Autoritativo Exacto, ajá, autocrático o exacto. autoritario y democrático. O sea, yo no lo recuerdo claramente, Ujú. quizá debí buscarlo, Ujú. pero hoy en día, o sea, tú dime el Eso tipo, evoluciona. tú dime del estilo y al final debe haber decenas de estilos de liderazgo. Los hay, y hay muchas teorías también Ujú. diferentes. O sea, dependiendo de en qué se enfoca la teoría. Si la teoría se enfoca en las cualidades del ser humano que es el líder, Ok, o en el estilo con el que va a gestionar a su gente, o en los resultados y la visión que está buscando materializar. Entonces, existen diferentes o teorías en la que, situación, como lo que tú decías o recientemente. la situación, exactamente. Ahora, sí hay dentro de la perspectiva de ver cuáles son las cualidades que Ujú. tiene un líder que se ven
de manera tangible en su ejercicio o en su trabajo, muchas de las diferentes teorías, vamos a decir, se alinean o Ok. tienen zonas Que donde coinciden. coinciden, exacto, porque, por ejemplo, en el liderazgo transformacional, que es uno de los más recientes y es uno de los más populares ahora, en donde tú realmente lo que estás es llevando a cabo exitosamente una transformación, tanto del ser humano Ujú. como de un equipo o de una empresa o de una industria o del mundo. Ok. eh, las cualidades con las que describen ese tipo de liderazgo realmente se ha venido repitiendo, que incluso si hablamos del liderazgo servicial, que tenemos de ejemplo a Jesús, Ujú. son teorías de liderazgo que tienen, como tú dices, decenas de años. Ese es el primer líder, El como dice mucha primer, gente. Ese es el primer como gran dice, líder de la ajá. historia, ¿verdad? Así es, De una así forma es, u otra, como, o sea, que cualquiera pudiera decir que quizá hasta antes de él estuvieron algunos de los profetas, ¿no? así es, Que así quizá es. también ejercieron algún tipo de liderazgo. Ujú, ¿Con cuál tipo ujú. de liderazgo tú te identificas más? Yo soy muy servicial, yo tengo esa rama de liderazgo servicial. Ahora, con los años, y he ido aprendiendo a apalancarme mucho, y dependiendo el público que tengo, la audiencia que tengo, al liderazgo, a la venita autoritaria. O sea, yo tuve que aprender, y más como emprendedora, yo tuve que aprender que por algo yo estoy en el rol que estoy y tengo la responsabilidad de esas personas quizás más jóvenes o quizás con menos experiencia que yo. Y es mi responsabilidad, o sea, guiarlas, Claro. liderarlas. Yo soy coach natural, o sea, natural no, y Y me certificada excusan. de profesión. Y me excusan. Pero lo que te quiero decir es que soy una persona que genero entusiasmo, que naturalmente busco soluciones a Claro. problemas, que sé pedir ayuda, que son cualidades fuertes de un liderazgo servicial o un liderazgo transformacional. Pero yo esa venita autoritaria la aprendí a ejercer, porque así mismo como yo podía haber tenido jefes que en algún momento supieron darme un lineamiento y yo hacerlo así, y yo tener que a decir, oye, yo prefiero que me trague la tierra, que yo no sé cómo que lo voy a hacer, pero si ella mira, te voy a dar un ejemplo de una lección para toda la vida. Ujú. En una empresa donde yo trabajaba y teníamos un evento para los colaboradores Ok. y me mandaron, obviamente yo estaba en el área de recursos humanos, y me mandaron a coordinar toda la comida, eran como 300 colaboradores, y me encargaron el arroz. El punto es que yo fui a cotizar mis sacos de arroz y cotizo, no me acuerdo el precio, fue hace algunos 9 años, Ujú. pero cotizo que, vamos a decir que yo coticé que cada saco de arroz iba a salir en 100 pesos. Y yo me devuelvo, voy donde el jefe y le digo, mira, conseguí un saco de arroz en 100 pesos. Y yo, no, consíguemelo en 30. Y yo, pero que eso es imposible, o sea, yo llamé a todos los sitios, el más barato fue 100, eso es lo que hay. Y ella me dijo, no, y tú sabes qué, nosotros estamos en una reunión, vamos a esperar a que tú vayas y vuelva y consíguelo en 30, Oh, te esperamos. Y yo te prometo que yo dije, papá Dios, este es un buen momento para yo desaparecerme. O sea, que me traigan la tierra y que yo no exista. Y mira, yo lo conseguí como en 60. Cuando yo volví, yo tuve que sacar maravillas por teléfono y sí. mi diccionario, una muela y una cosa. Y cuando yo volví, súper orgullosa, lo conseguí en 60. Él me dijo, ok, gracias. Y yo dije, concho, si él no me desaboche, si él no me reta, tú sabes, si él no me lleva a esa situación tan incómoda, Claro. yo no lo logro, tú sabes. Esa es la importancia de cualquier estilo de liderazgo que pueda ejercer, influir de esa manera en su gente. Te voy a decir algo. Hay un ejemplo que yo no recuerdo dónde fue que lo volví a escuchar, pero que es una metáfora parecida de eso. Estamos en un sitio y te dicen, levante la mano lo más alto que tú puedas. Y tú la Ah, levantas. sí. Y la tienes arriba, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, lo siguiente que dice la persona es, levántala un poquito más. Todo el Uh-huh. mundo la levanta, aunque sea media pulgada más. Ajá. Viste que al principio no era lo más que tú podías, lo más que tú podías. Así O es. sea, regularmente, Así es. casi siempre hay un poquito, uno tiene un poquito más de dónde sacar. Y eso era lo que quería esa persona hacer contigo. Así es. Tú Así sabes, es. ¿qué estilo de liderazgo tiene la persona, el líder o los líderes que más te han marcado en tu vida profesional?
Bueno, ¿Cuáles son esas yo, características de liderazgo que tienen esas personas? mira, los líderes que me han marcado han sabido ser buenos, vamos a decir, quiero decir preguntando, han sido buenos mentores, o sea, o yo no sé, porque yo no sé si yo he sabido ser buena mentí, porque yo a veces estaba en equipos que yo amaba a mis jefes y la gente estaba al lado de mí diciendo, me voy a tirar de la ventana. Claro. Tú sabes que todos mis jefes han sido duros conmigo, han sido, también han tenido una relación personal, o sea, se han interesado por quién es Ivana como ser humano, se han interesado por mis objetivos a corto y largo plazo. O sea, los jefes de quienes yo más he aprendido y a quienes yo más he admirado han sabido entender que los momentos que yo estaba bajo su dirección eran momentos temporales, eran momentos con un propósito muy definido y que ellos estaban, como que yo sentía que ellos sabían que estaban como siendo parte de mi vida por un momento específico Claro. y que ambos como que íbamos a seguir. Y eso es importante porque a veces nosotros nos encerramos en cuál es mi posición ahora y cuál es tu posición ahora y trabajamos en función a esto, no en función a cómo yo puedo ayudarte a crecer Claro. y a que tú seas una mejor persona y yo como líder incluso mantenerme retándome a mí mismo para poder gestionarte. Porque yo te voy a decir, me he dado cuenta mientras mayor es tu capacidad de gestionar y de liderar diferentes tipos de personas y diferentes tipos de situaciones, Ujú. obviamente se refleja en más lejos tú llegas en la vida, mayores posiciones más altas tú tienes y eso. Entonces, como que yo siento que viene siendo un espejo de, a veces, hay estilo, no de liderazgo, pero estilo de jefes que se sienten intimidados por los colaboradores o que sienten que es una competencia Sí. o que le da miedo que los colaboradores le quiten el puesto, cosas así, que obviamente no son concho, ni dignas de un líder, Exacto. pero que el líder sabe que mientras más crecen las personas que están por debajo, vamos a decir, de él, o que lo sigan a él, entonces más crece él. Tú sabes que todos tenemos una persona en la que, y yo creo que te lo dije una vez en la primera conversación que tuvimos, dentro de las Ujú, personas que yo he tenido en mi vida, para las que he trabajado, hay muchas a las que le agradezco muchísimas cosas, pero hay una persona que si me llama, que me podía decir un viernes, es el ejemplo que yo pongo, viernes ujú, 4:30, Jorge, tenemos que venir mañana, hay que estar aquí a las 7:30, estoy hablando de sábado, que no era mi horario de trabajo. ujú, Hay que venir mañana a las 7:30 porque tenemos que completar estos procesos y necesitamos completarlo antes del martes. Y el lunes tú sabes que tenemos otra cosa y que no sé qué. Y yo, o sea, eso no era de que déjame ver, no, perfecto, mañana a las 7 de la mañana yo estoy aquí. Me paro a comprar desayuno, me ujú, dicen si quieren algo y listo. Y es porque ujú, esa persona, yo siento que, yo no sé cómo ponerlo como una característica, pero era como que pensaba fuera de la caja. O sea, era una ujú, persona abierta que en principio para mí fue hasta difícil porque yo no estaba acostumbrado a eso y no es ujú, a lo que uno ha estado acostumbrado tradicionalmente en los trabajos. ujú, Pensaba tan fuera de la caja que me llevó a una posición, y confío tanto, me llevó a una posición en la que yo no tenía ningún tipo de experiencia, en la que yo no ujú, tenía, o sea, experiencia sobre la posición, pero con cosas que hace la ujú, posición sí tenía algunas, en la que yo no tenía ningún tipo de experiencia, en la que yo no tenía ningún tipo de background de estudios sobre esa área. Bueno, yo estoy hablando de un área de recursos humanos. Yo no tenía ujú, ningún tipo de estudio relacionado a eso, pero esa persona vio algo en mí y dijo, tú sabes que este muchacho no estudió nada parecido a esto que le vamos a pedir hacer, pero vamos a sentarnos a hablar con él. Y se sentó conmigo y me dijo, mira, esto y esto. Y fue un ujú, proceso, o sea, súper fluido para hacer eso. Y yo trabajé feliz para esa persona, yo creo que un poquito más de 2 años. Y todavía al sol de hoy me puede llamar mañana para decirme, tengo esto y yo siento que tú eres la persona adecuada para esto, pero no hay una mejoría de salario y el horario es más complicado. Le digo, vamos arriba. De verdad, porque es Sí. una persona, como te dije, que piensa fuera del cajón y eso me garantiza a mí que pensando fuera del cajón,
Así mismo como tú tienes la visión de llevarte a un sitio, tienes la visión de dónde te va a ayudar a ponerte en el futuro. O Ujú. sea, eso a mí me marcó mucho de ese tipo de liderazgo. No sé, o de esa persona que fue mi líder. Sí, Era una y mujer. ahí tú mencionas dos características. Primero, la capacidad de visión, o sea, yo ver más de lo que hay, Claro. más allá de lo que se ve. Y segundo, yo, mira, hay una competencia, vamos a llamarle, un strength, una Ujú. fortaleza, que se llama individualization. Es una fortaleza del test de la Gallup, del Clifton Test de las fortalezas, que es uno de los test mejor utilizados o más comúnmente utilizados por toda la Fortune y Forbes 500. Ok. Y en ese test hay una competencia que se llama individualization, que es, no sé cómo se dice en español, pero es la capacidad que tiene una persona de identificar el talento en un individuo y potenciarlo, de ver dones y regalos humanos donde quizás otros no ven Sí. o donde a veces la misma persona no lo ve. Y si esa persona, por lo que tú me dices, tiene esa capacidad, vio en ti algo que tú sabes que la actitud, Jorge, no se enseña. Eso no se enseña, tú tienes una actitud. O Claro. sea, la disposición, el sentido común, la capacidad de conectar con los demás, la capacidad de, bueno, y conectar desde un estado sano, no de que tú estás triste, me voy a poner triste para que nos fuñamos los dos. No, tú estás triste y yo soy tu apoyo porque ese es mi rol ahora mismo y es la Claro. manera que puedo acompañarte. Eh, esa capacidad es muy importante en un líder, Tú porque dices, sí, perdón, dale, perdona. es eso, la capacidad de identificar el talento en los demás y potenciar ese talento. Tú dices, tú hablas de competencia y tú y yo sabemos que tú te refieres con competencia, pero quizá hay gente que nos escucha que no. Y creo que hay dos tipos de competencia, por lo menos en la forma en la que yo lo aprendí. Son las conductuales Ujú. y competencias conductuales y las que son con temas técnicos. Cognitiva. ¿Será? ¿Será? Bueno, pero hay las competencias, competencias para lo que tú eres competente. O sea, Ajá. competente en el sentido técnico de si tú manejas Office, si tú tienes idea de manejar un Ah, software como los soft skills. exacto. Ujú. La Entonces, competencia técnica. eso es un tipo de competencia. Las conductuales son las cosas que ya tú tienes, que la vocación de servicio, que la capacidad de Ujú, comunicación, que igual las ujú. dos se pueden desarrollar. Pero cuando Ivana habla de Claro. competencia, no es que mucha gente que quizá nos escucha que no es del mundo de Ah, recursos claro. humanos, que Sí, no es es verdad. Es de este verdad. mundo No es de y no competir, conecta con eso. no. Claro. Bueno, realmente, en su más pura definición, sí es de que cuál es tu capacidad de competir Ujú. con ese talento que tú tienes. No competir de que te gane y tú me Exacto, no ganaste, competir una sino persona con otra, sino, ajá, exacto, de ser competir, competente. Ajá, de que ser qué tan competente tú puedes ser. Esa es la palabra, ajá, en la esencia exacto, la palabra es eso. exacto, Ivana, ¿y tú exacto. hablas de todas estas cosas en tu podcast? En mi podcast yo hablo un ching más de cosas soft, Se llama La magia de ser pero feliz. la manera de ser feliz, pero la verdad es que yo a partir de ahora de abril sí me voy Ujú. a enfocar un poquito más en ese contenido que es esencial para recursos humanos, esencial para gestión de personas, gestión del talento. Ujú. Em, yo, vamos a decir, yo siempre he tenido como el lado personal, que es que muy espiritual, que es muy sensible, que es todo lo que soy, Sí. pero yo tengo así mismo todos mis conocimientos, mi experiencia muy técnica, y yo digo, cónchole, esto también es importante de valor. Y mira como tú y yo, desde la primera vez que conversamos, hablamos de este tema de los jefes. Sí. Y yo tengo por ahí, te la tengo que buscar y te la voy a compartir. Ujú. Yo tengo una carta que yo escribí un día siendo jefa. La escribí a una colaboradora. No es una carta de perdón, pero es una carta De diciéndole a entiéndeme. ella. Sí, porque tú sabes qué pasa, Jorge, que nosotros eh, no nos damos cuenta que el líder o el jefe, lo que sea que haga, él está haciendo el mismo, él no lo está haciendo a nosotros. Entonces Exacto. a veces nosotros, él me trató mal, yo no voy a aguantar eso. No, eso no es así. Yo creo que te lo comenté la otra vez en el otro episodio que
el líder de la situación como una de las más feas que yo he vivido en mi vida entera, que fue cuando me limpiaron el escritorio por yo tener un desorden en la mesa. Yo no me sentí mal, o sea, me impactó mucho, pero yo dije, wow, esta persona no tiene inteligencia emocional. Exacto. Pero, ¿cuál es mi lesson aquí? ¿Cuál es mi aprendizaje? Porque algo bonito del liderazgo es que el liderazgo empieza contigo mismo. O sea, tú no puedes ser líder de nadie si tú no eres líder de ti. Eso es, Exactamente. yo creo que físicamente imposible. Tú sabes, a la misma manera en que yo me trato a mí, yo trato a mis colaboradoras, yo trato a mi pareja, yo trato a mis hijos, o sea, mi capacidad de exigir. Si tú reportas a mí, tú crees que yo te exijo, tenme pena de la manera en que yo me exijo a mí mismo. Si tú crees que yo pierdo la paciencia y te hablo mal, ten pena a mi pareja y a mis hijos de cuando yo pierdo la paciencia con ellos y como yo le hablo a ellos. Claro. O sea, a veces nosotros tenemos que, si lo hablamos desde el punto de vista del líder, nosotros tenemos que reconocernos y saber, por ejemplo, cuál es el miedo que me está llevando a comportarme así. Ahora, cuál es la frustración o la emoción que no estoy sabiendo manejar que me está llevando a tratar a estas personas así. Y por otro lado, siendo yo la persona que reporta a este líder, yo tengo que tener muy claro y decir, oye, es un ser humano igualito que yo, tiene sus fortalezas, tiene sus oportunidades de crecimiento, o sea, no se trata de mí, Claro. no se trata de mí. Eso, tú dijiste algo clave y o sea, todo eso que dices es muy importante, pero lo conecto para que la gente no se pierda. Lo voy a repetir para que la gente no se pierda lo que tú dijiste en principio, porque lo tomaste de ejemplo y para mí es muy valioso la forma en la que tú reaccionaste esa vez. Yo no recuerdo si lo hablamos en el aire, en el podcast, creo que fue fuera del aire, cuando tú me hiciste el comentario de que te limpiaron el escritorio. Era una persona bien agresiva. Y tu primera reacción fue, en vez de tú sentirte mal, en vez de tú tomarlo como algo personal, tú lo que dijiste fue, wow, o sea, este tipo no tiene nada de inteligencia emocional. Que no lo viste desde ti, no lo individualizaste a ti, sino que dijiste, este tipo tiene un problema, qué lástima. Y ahora, que yo sí asumí para mí, yo dije, ¿cuál es mi aprendizaje aquí? ¿Cuál es mi aprendizaje aquí? Que es otra cualidad de lo que yo entiendo y que es un buen líder y de lo que gracias a Dios a mí está dentro de mi competencia como líder. Aprendizaje constante. Claro. Y yo dije, ok, Ivana, tú tienes que empezar a tener tu escritorio en orden y tus herramientas y tu documento en orden. Óyeme, Jorge, desde ese día mi escritorio siempre parece, ¿cómo le llaman? Tú puedes cocinar o comer, exactamente. Y tú me preguntas, ¿dónde está tal cosa? Y yo sé exactamente. Yo puedo estar del otro lado del mundo. Bueno, yo tengo la oficina en República Dominicana y a veces me llaman para preguntarme dónde hay cosas, dónde está un libro, dónde yo dejé un lapicero chulo, dónde yo dejé tal tarjetita. Y yo te sé decir exactamente. Y eso yo lo aprendí gracias a esa situación. Exactamente. Es que eso que tú dices es que absolutamente todo lo que nosotros vamos haciendo en la vida, todo, Ivana, todo. Hay un ejemplo valiosísimo de arreglar la cama todos los días en la mañana, que es un ejemplo de disciplina. Ojalá la gente conecte con nosotros y lo busque también. Son cosas que te van construyendo como persona. O sea, todo lo que tú haces, fue un mal ejemplo porque yo no arreglo la cama en la mañana. Para mí fue un mal ejemplo. Pero todo eso, todo lo que tú vas haciendo desde pequeño y tú vas haciendo y lo que dejas de hacer también, te va construyendo como persona. Ivana, vamos a decirle a la gente dónde puede encontrar la magia de ser feliz y qué se va a encontrar en el podcast, que te voy a decir algo antes de que des esa información. No dejes, aunque empieces a compartir información técnica, no dejes de compartir tu esencia, no dejes de compartir lo que tú haces, lo que tú estás haciendo ahora. O sea, te lo digo porque a veces yo estoy seguro que tú empezaste el podcast igual que yo, porque te gusta comunicar y porque tú sientes que tienes algo que aportar. Y hoy, haciendo ese episodio solo que te dije, me sentí muy bien porque una de las cosas que yo decía con el podcast era que yo iba a compartir cosas que yo quisiera también, que yo quisiera sacar de mí. Y una era ese tema que hablé hoy de lo de la transparencia. Entonces igual, no dejes de hacerlo tú, porque no deja de ser material valioso. De toda esta cosa que tú y yo hablamos, yo estoy seguro que la gente va a aprender de liderazgo, pero también va a aprender de esa situación que tú viviste, y de todas las cositas que hemos compartido.
Entonces no dejes de compartir tu esencia ahí en La Magia de Ser Feliz. Ay, gracias. Gracias. ¿Dónde puede la gente Lo haré. escucharlo y encontrarte en redes sociales? Pueden encontrarme en @Ivana y @Felicidad Laboral. Y pueden encontrar el podcast en iTunes, en Spotify y en Spreaker. En Spreaker. Entonces, si está en Spreaker, probablemente está en Google Podcast y en todas las otras plataformas. Entonces, igual busquen La Magia de Ser Feliz. Ya ustedes han escuchado a Ivana por segunda vez en este podcast. Se dan cuenta que es una persona que tiene muchísimo contenido valioso que aportar. Y si es la primera vez que la escuchas, pues yo voy a dejar enlazado aquel episodio que hicimos la primera vez que hablamos de felicidad laboral. Yo recuerdo que empezamos la conversación hablando de tu retiro de silencio. Ay, sí, yo me acuerdo. Que lo hice porque un gran líder y una persona que admiro mucho, vi que lo publicó en su Twitter, que fue el CEO de LinkedIn. Ahí está. Ajá, cuando yo vi que él hizo eso, dije, espérate, el CEO de LinkedIn tiene tiempo para pasar 10 días en silencio y yo no, yo estoy mal. Ahí está. Ivana, muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar ahí. Nos escuchamos. Jorge, gracias a ti. Un placer. Nos escuchamos en la Igual. próxima. Bye.